Saber si una mujer es de alto valor o no es importante a la hora de determinar si estás en una relación significativa o pasajera, para que no termines enamorándote perdidamente y queriendo casarte con una cualquiera. Hice este video mostrando 5 señales de que una mujer es promiscua. Número 1. Siempre busca atención. ¿Alguna vez te has encontrado tratando de descifrar las señales sutiles que podrían revelar el pasado romántico de alguien? Es como resolver un misterio, excepto que en lugar de ponerte un sombrero de detective, simplemente observa su comportamiento y actitud. Imagina que estás en una reunión animada y ella captura la atención de todos con facilidad. Participa en las conversaciones sin esfuerzo. Su risa resuena un poco más fuerte de lo habitual y tal vez muestra una tendencia a coquetear excesivamente. Aunque ser sociable y extrovertido es completamente normal, el coqueteo persistente o una necesidad constante de atención podrían indicar patrones subyacentes más profundos. Considera esto: las acciones a menudo hablan más fuerte que las palabras. Si alguien busca validación de los demás de manera constante o muestra un comportamiento en busca de atención, podría indicar cierta familiaridad con este tipo de interacciones. No se trata de juzgar, sino de reconocer estos patrones de comportamiento como posibles pistas sobre su historia romántica. Si ves que ella coquetea con varios hombres de manera natural, es porque es completamente normal para ella estar rodeada de tanta atención masculina, lo cual puede indicar que tiene un pasado de promiscuidad. Número 2. Círculo social. El dicho "eres la compañía que mantienes" refleja una verdad profunda sobre cómo las personas en nuestras vidas pueden influir en nuestra identidad y en nuestras experiencias, incluyendo nuestro viaje romántico. Esta máxima es especialmente relevante cuando tratamos de entender el contexto en el que alguien se mueve, ya que el círculo social de una persona puede ofrecer valiosas pistas sobre su vida amorosa y sus comportamientos en las relaciones. Para explorar esto más a fondo, consideremos la dinámica del círculo social de una mujer. Los amigos y las personas con las que elegimos rodearnos tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Las características de este círculo, los lugares que frecuentamos y cómo interactuamos en esos entornos pueden decirnos mucho sobre nuestras actitudes y comportamientos en el ámbito romántico. Por ejemplo, imagina un escenario en el que el círculo íntimo de una mujer está compuesto predominantemente por amigos masculinos. Sí, además, ella frecuenta lugares conocidos por su ambiente de encuentros casuales, como bares o discotecas. Esto puede dar algunas pistas sobre su actitud hacia las relaciones. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que este tipo de observaciones no debe llevarnos a hacer suposiciones apresuradas. Cada persona es única y su comportamiento puede estar influenciado por diversos factores personales que no siempre son evidentes a simple vista. Es crucial recordar que no todas las mujeres con una red social predominantemente masculina están buscando encuentros casuales. Del mismo modo, no todas las personas que visitan bares o discotecas buscan experiencias fugaces. Los entornos sociales en los que nos movemos, así como las personas con las que interactuamos, pueden influir en nuestras percepciones y comportamientos, pero esto no define por completo nuestras intenciones o deseos. Nuestro entorno social tiene un impacto más profundo en nuestras vidas de lo que a menudo reconocemos. Las personas con las que elegimos compartir nuestro tiempo pueden reflejar aspectos de nuestra personalidad y nuestras preferencias, pero también es importante ser conscientes de que las generalizaciones pueden ser engañosas. La manera más efectiva de comprender a alguien y su enfoque hacia las relaciones es a través de la comunicación abierta y el respeto mutuo, permitiendo que cada persona exprese sus verdaderos sentimientos y objetivos sin que las suposiciones externas interfieran en el entendimiento genuino. Número 3. Poco apego emocional. La conexión emocional es la base de cualquier relación significativa. Sin embargo, algunas personas priorizan la intimidad física sobre la profundidad emocional. Si una mujer parece más inclinada hacia interacciones superficiales y evita las conversaciones sobre sentimientos y vulnerabilidades, esto puede indicar una reticencia a invertir en conexiones más profundas. Es fundamental respetar los límites de cada persona, pero si alguien evita consistentemente la intimidad emocional, es algo que merece atención. Aunque todos tenemos diferentes niveles de comodidad en cuanto a la expresión emocional, un desapego persistente podría ser un indicio de problemas subyacentes o experiencias pasadas que están influyendo en su comportamiento actual. Además, es importante tener en cuenta que la falta de apego emocional no siempre refleja una falta de interés o afecto, sino que podría ser una defensa frente a experiencias dolorosas o un temor a la vulnerabilidad. En estos casos, es vital abordar la situación con empatía y comprensión, ofreciendo un espacio
espacio seguro, donde la persona pueda sentirse cómoda, explorando sus emociones a su propio ritmo. Fomentar la confianza mutua y la comunicación abierta puede ayudar a superar estas barreras, permitiendo que la relación evolucione hacia una conexión más profunda y satisfactoria. Número 4. Frecuencia de relaciones. La frecuencia y la duración de las relaciones pasadas de una persona pueden proporcionar valiosas perspectivas sobre su historia romántica y su enfoque hacia las relaciones. Aunque no existe una regla única que se aplique a todos, ciertos patrones pueden ofrecer indicios significativos sobre cómo alguien maneja el dating y el compromiso. Para comprender mejor a alguien a través de sus experiencias previas, considera la duración de sus relaciones y el tiempo entre una y otra. Pregúntate, ¿cuánto tiempo suelen durar sus relaciones antes de terminar? ¿Es un patrón recurrente que las relaciones tienden a ser breves y terminan sin mucha explicación? Analizar la duración de las relaciones puede revelar si una persona busca conexiones a largo plazo o si, por el contrario, prefiere relaciones más efímeras. Además, es importante examinar las razones detrás de las rupturas. ¿Se producen con frecuencia debido a problemas recurrentes o diferencias irreconciliables, o parecen ser más bien el resultado de un cambio en las circunstancias personales o un deseo de cambiar de dirección en la vida? Entender los motivos de las rupturas puede proporcionar información sobre si la persona tiene dificultades para comprometerse o si hay patrones específicos en sus relaciones que influyen en su comportamiento romántico. Observa también cómo navegan las primeras etapas del dating. Algunas personas tienden a comprometerse rápidamente, saltando de una relación a otra con poco tiempo entre ellas. Esto puede indicar una necesidad de validación constante o una dificultad para estar solas. Por otro lado, aquellos que prefieren tomarse su tiempo para conocer bien a alguien antes de establecer un compromiso serio pueden estar buscando una conexión más profunda y significativa. Su enfoque hacia el inicio de una nueva relación puede reflejar su nivel de comodidad con la intimidad y el compromiso. Finalmente, aunque estos patrones pueden ofrecer pistas útiles, es fundamental recordar que cada persona es única y que los comportamientos pasados no siempre definen el presente. Las experiencias anteriores pueden influir en cómo alguien se comporta en una nueva relación, pero también es crucial considerar el contexto actual y las circunstancias individuales. La comunicación abierta y sincera es la clave para comprender verdaderamente a alguien y construir una relación basada en la confianza mutua y el respeto. Número 5. Patrones de comunicación. La comunicación efectiva es la piedra angular de cualquier relación exitosa. No solo involucra las palabras que se dicen, sino también el tono, el lenguaje corporal y la disposición a participar en un diálogo significativo. Presta atención a cómo una mujer se comunica contigo y con los demás en su vida. Se expresa de manera abierta y honesta, compartiendo sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones, o tiende a desviar o evitar hablar sobre temas que profundizan en el ámbito emocional. Una evasión o renuencia constante a participar en conversaciones sinceras puede indicar una incomodidad con la intimidad emocional. En contraste, alguien que se comunica de manera abierta, escucha activamente y busca entender tu perspectiva, demuestra un compromiso con la creación de una conexión genuina. Esta persona está dispuesta a enfrentar las complejidades de las emociones y las relaciones, estableciendo una base sólida para la confianza y la intimidad. Espero que este video te sea útil a la hora de buscar una mujer que sume y no reste a tu vida. Si es así, regálame un me gusta y suscríbete a este canal para valorar el esfuerzo que todo nuestro equipo pone en este proyecto. Hasta la próxima, estimado visitante.